para entender por qué el misterio de la Mona Lisa no es su sonrisa. Primero debemos analizar los 10 secretos de la Mona Lisa que Da Vinci ocultó a plena vista. Lo que nadie ve es que este retrato no es una pintura, es un mapa de coordenadas que desafía la anatomía y la historia conocida. Millones de personas viajan a París cada año para observar una expresión facial, sin saber que están frente al mensaje cifrado más complejo del Renacimiento. Hoy vamos a desmantelar la obra de Leonardo desde una perspectiva forense para revelar lo que el Louvre no quiere que sepas. A Leonardo da Vinci no pintaba por placer. Durante 5 siglos, la humanidad se ha distraído con la ambigüedad de sus labios, pero la verdadera anomalía reside en el puente que se desvanece al fondo, en la simetría de sus hombros y en los números microscópicos incrustados en sus iris. Estamos ante una arquitectura de engaños. La Mona Lisa ha sido estudiada por rayos X, reflectografía infrarroja y análisis de pigmentos, y cada capa eliminada virtualmente solo ha servido para abrir una puerta más profunda hacia lo desconocido. ¿Por qué Da Vinci nunca entregó este cuadro a quien supuestamente lo encargó? ¿Por qué lo llevó consigo hasta su lecho de muerte en Francia, modificándolo obsesivamente durante más de 16 años? La respuesta no es estética, es matemática. Los registros históricos sugieren que Elisa Gherardini fue el modelo inicial, pero lo que vemos hoy es una amalgama de identidades que roza lo sobrenatural al observar las capas subyacentes. Los investigadores encontraron un retrato completamente diferente. Una mujer con facciones más marcadas y sin esa mirada que parece seguirte a cada rincón de la sala. Esto nos lleva al primer gran secreto de esta lista. La pintura actual es un palimpsesto, una máscara sobre otra máscara, diseñada para ocultar una verdad que Leonardo consideraba demasiado peligrosa para su época. Si observas el ojo derecho, el que muestra la miniatura, verás las letras L y V en Leonardo, pero en el izquierdo los símbolos son mucho más perturbadores. Algunos ven una B o una S, otros ven el número 72 en la cábala. El 72 es el número que representa los nombres de Dios, y para un hombre de ciencia como Da Vinci, usar este código en una mujer mundana era una declaración de guerra silenciosa contra la iglesia. No es solo arte, es una transgresión oculta tras una capa de barniz amarillento. Cada trazo de pincel fue ejecutado con una técnica llamada sfumato, que elimina los contornos para que el cerebro humano tenga que completar la imagen. Esto significa que la Mona Lisa no es una imagen fija, es una proyección de tu propio subconsciente, que cambia según tu estado de ánimo. Leonardo descubrió cómo hackear la percepción humana antes de que existiera la psicología, y este es solo el preámbulo de lo que realmente sucede cuando dejas de mirar su boca y empiezas a mirar su código. Si alejamos la vista del rostro y nos enfocamos en el fondo, entramos en un terreno donde la lógica física se rompe. El paisaje detrás de la Gioconda es uno de los mayores enigmas topográficos de la historia. A la izquierda, el horizonte es notablemente más bajo que a la derecha. Si intentaras conectar ambas partes, la línea resultante no sería recta, sino una curva imposible que sugiere que la mujer está sentada frente a dos mundos distintos, o quizás en una dimensión distorsionada.
Algunos historiadores intentan identificar este lugar como el puente de Buriano, en Arezzo, Italia, pero Leonardo añadió elementos que no pertenecen a ninguna geografía terrestre conocida. Este desequilibrio visual no es un error de perspectiva de un genio de la óptica, es una herramienta de manipulación cognitiva. Al hacer que el horizonte izquierdo sea más bajo, Leonardo hace que la mujer parezca mucho más grande y dominante cuando la miramos desde ese lado. Es una técnica de agrandamiento psicológico. Cuando te mueves hacia la derecha, su figura parece encogerse, dándole una cualidad espectral, casi de aparición. Pero hay algo más oscuro bajo el puente de arco que se ve sobre su hombro izquierdo. Debajo de ese puente, investigadores italianos han creído identificar el número 72. No es coincidencia. El puente simboliza el paso del tiempo, el flujo del agua que erosiona la tierra. Mientras ella permanece inmutable, Leonardo estaba obsesionado con la analogía entre el cuerpo humano y la tierra. Para él, las venas eran como los ríos y la carne como el suelo. Si analizamos la estructura del cuadro mediante la proporción áurea o el número Fafai, descubrimos que cada elemento, desde el nacimiento de su cabello hasta la posición de sus manos, encaja en una espiral logarítmica perfecta. Sin embargo, hay un glitch en esta perfección. La mano derecha descansa sobre la izquierda, en una posición que Anna Tomacomenti sugiere una tensión oculta, como si estuviera protegiendo algo debajo de su regazo que guardaba Leonardo en las capas originales de este cuadro, que lo obligó a repintarlo tantas veces. Se dice que la Mona Lisa es en realidad un autorretrato feminizado, una fusión de los opuestos, el hombre y la mujer, el sol y la luna, lo divino y lo profano. Si esto es cierto, no estamos mirando a una mujer, sino a la representación alquímica del andrógino perfecto, una entidad que posee el conocimiento total. Pero para entender esto, debemos bajar a las capas microscópicas, donde el pigmento revela una sombra que no debería estar allí. El fenómeno de la mirada que sigue tiene un nombre científico, el efecto Gioconda. Pero, en este cuadro, la técnica va más allá de la simple geometría. Leonardo utilizó su conocimiento sobre la fóvea central del ojo humano para crear una ilusión de vida. Cuando miras directamente a sus ojos, la visión periférica capta las sombras de las comisuras de sus labios, haciendo que parezca que sonríe. Pero en el momento en que intentas confirmar esa sonrisa, mirando su boca, esta desaparece. Es un espejismo óptico que mantiene al espectador atrapado en un bucle infinito de validación. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador ocurre en la oscuridad del Louvre. Cuando las luces se apagan, los restauradores que han trabajado con la obra de cerca informan de una sensación de presencia que no emana de otras pinturas. Esto se debe a la técnica del levigato, capas de barniz tan finas que el grosor total de la pintura es de apenas unos pocos micrones. No hay pinceladas visibles. Es como si la imagen hubiera sido proyectada sobre la madera de chopo por una fuerza inmaterial. ¿Podría ser que Leonardo utilizara una forma primitiva de cámara oscura? ¿O incluso técnicas de grabado protofotográfico? Algunos teóricos sugieren que los ojos de la Mona Lisa contienen una técnica de micropintura que solo es visible bajo luz ultravioleta, revelando que las pupilas no son círculos perfectos, sino que contienen formas geométricas que apuntan hacia las esquinas del cuadro. Así trazamos líneas desde sus pupilas
hacia los puntos de fuga del paisaje, nos encontramos con que convergen exactamente en el punto donde el puente se une con la montaña. Es un mensaje de dirección. Leonardo nos está diciendo que no miremos a la mujer, sino hacia donde ella está mirando. Pero ella nos mira a nosotros. Al observarla, no estás analizando una obra de arte. Está siendo analizado por ella. Se dice que el rey Francisco I de Francia, quien compró el cuadro, pasaba horas en silencio frente a ella, afirmando que la pintura parecía respirar. El secreto número 3 de nuestra lista es que la Mona Lisa no es un objeto estático. Es una trampa de atención diseñada para desgastar la voluntad del observador hasta que éste empiece a ver cosas que no están ahí, como el rostro de un demonio oculto entre las rocas del fondo. Un detalle que solo ha sido reportado por aquellos que han pasado más de una hora observando el cuadro sin parpadear. Uno de los detalles que más incomoda al espectador moderno es la ausencia de cejas y pestañas en la Gioconda. Durante siglos se pensó que esto era simplemente una moda de la Florencia del siglo XVI, donde las mujeres de la alta sociedad se depilaban el rostro por completo para acentuar la frente. Pero en 2007, el ingeniero francés Pascal Cotte utilizó una cámara de 240 megapíxeles para escanear el cuadro y descubrió algo asombroso. Leonardo sí pintó las cejas y las pestañas. Hay un solo trazo de pincel, de un solo pelo de ceja, que sobrevivió a los siglos de limpiezas y restauraciones agresivas. ¿Por qué se borraron? ¿Fue un accidente o una intención deliberada de alguien que quería deshumanizar el rostro? Al quitarle las cejas, la expresión se vuelve ilegible. Las cejas son el principal indicador de las emociones humanas en el lenguaje no verbal. Sin ellas, no podemos saber si está triste, enfadada o burlándose de nosotros. Esta neutralidad forzada convierte al rostro en una pantalla en blanco donde proyectamos nuestros propios miedos. Pero hay una teoría más oscura. En la época de Leonardo, la falta de vello facial también se asociaba con la enfermedad o la muerte cercana. Algunos médicos forenses que han analizado la pintura sugieren que la mujer padecía de hipercolesterolemia o xantelasma, basándose en una pequeña mancha en el lagrimal de su ojo izquierdo y un tumor de grasa en su mano derecha. Si la Mona Lisa estaba enferma, el cuadro no sería una celebración de la vida, sino una memento mori, un recordatorio de la mortalidad. Esto explicaría por qué Da Vinci se negó a separarse de él. No era el retrato de una cliente, era su estudio personal sobre la decadencia de la belleza y la persistencia del alma. El hecho de que la pintura parezca cambiar de edad según la luz sugiere que Leonardo aplicó sus estudios sobre la descomposición de los cuerpos a la mezcla de sus pigmentos. El secreto número 4 es que estamos viendo un cadáver que se niega a morir, mantenido con vida por la técnica de un hombre que diseccionó más de 30 cadáveres para entender la mecánica de la sonrisa humana. Cada músculo que Leonardo dibujó en sus cuadernos de anatomía está presente bajo la piel de la Gioconda, lo que le da esa cualidad orgánica que ninguna otra pintura ha logrado replicar. Sí, observamos cuidadosamente la vestimenta de la Gioconda. Notamos un detalle que a menudo pasa desapercibido. Anne lleva un velo de gasa fina y transparente sobre el cabello y los hombros. En la Italia del Renacimiento, este tipo de velo, conocido como guarnello,
era utilizado típicamente por mujeres que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz. Esto refuerza la identidad de Lisa Gherardini, quien tuvo 5 hijos. Sin embargo, hay un conflicto histórico. El cuadro fue iniciado en 1503, pero Leonardo continuó trabajando en él hasta 1519. Para entonces, Lisa ya no era la mujer joven que vemos en el lienzo Anne. Esto nos lleva a la teoría de que la pintura es una representación de la maternidad universal. Pero si miras más de cerca el bordado del escote, verás una serie de nudos complejos. Estos no son simples adornos decorativos. Son conocidos como Vincian knots o nudos vincianos. Son patrones matemáticos infinitos que no tienen principio ni fin. Leonardo los usaba como una firma criptográfica. El nombre de la mujer, Mona Lisa, es un anagrama de Emen, Laisa, una referencia a los dioses egipcios de la fertilidad, Amón e Isis en sí. Esto es correcto. Da Vinci no estaba pintando a la esposa de un mercader de seda, sino a una deidad antigua disfrazada de mortal. El secreto número 5 es la conexión con lo oculto. Leonardo era un iniciado en sociedades secretas que guardaban conocimientos prohibidos por la Inquisición. El hecho de que no lleve joyas, anillos, collars o tiaras es extremadamente inusual para una mujer de su supuesta posición social. En el Renacimiento, las joyas eran una exhibición de estatus. Al despojarla de toda riqueza material, Leonardo la sitúa fuera del tiempo y de las clases sociales. Ella es la esencia pura, pero debajo de ese velo de luto hay una sombra en el cuello que algunos analistas interpretan como un signo de bocio, una enfermedad común en la época por falta de yodo. Esta mezcla de divinidad y enfermedad humana es lo que genera esa disonancia cognitiva en el espectador. Estamos viendo a una diosa que sufre, a una madre que está de luto por su propia mortalidad, pero el verdadero luto de Leonardo no era por la mujer, sino por la pérdida de un conocimiento antiguo que intentó encapsular en este panel de madera de solo 77 por 53 centímetros. Así, dividiéramos el rostro de la Mona Lisa exactamente por la mitad, descubriríamos una verdad inquietante. No es la misma persona. Al reflejar el lado derecho sobre sí mismo y hacer lo mismo con el izquierdo, aparecen dos entidades completamente distintas. El lado izquierdo, el del corazón N, muestra una expresión mucho más seria, casi de reproche, con un ojo ligeramente más cerrado y una mejilla más hundida. El lado derecho, sin embargo, es el que proyecta esa falsa calma y la curva sutil de la sonrisa. Leonardo no buscaba la simetría perfecta del canon griego, buscaba la duplicidad de la psique humana. Esta asimetría es la que genera la sensación de movimiento. Cuando tus ojos escanean el cuadro de izquierda a derecha, tu cerebro procesa primero la melancolía y luego la alegría, creando una animación emocional en fracciones de segundo. Pero hay un detalle técnico que pocos notan. A la posición de la silla, la Gioconda está sentada en un aposeto, una silla de brazos que la sitúa en una loggia o balcón. Las bases de las columnas laterales fueron recortadas cuando el cuadro fue reencuadrado hace siglos, pero sus sombras aún proyectan una geometría que no encaja con la luz del sol. La luz que ilumina su rostro viene de la izquierda, pero las sombras en sus manos sugieren una fuente de luz cenital, casi artificial,
Leonardo estaba experimentando con la física de la luz sobre la piel translúcida. El secreto número 6 es que la Mona Lisa es el primer deepfake de la historia. Leonardo no pintó lo que veía, pintó cómo la luz interactúa con la materia orgánica a nivel celular. Por eso, bajo ciertas luces de laboratorio, la piel parece tener una textura de poros reales que no existen en ninguna otra obra de su tiempo. Se dice que Leonardo utilizaba espejos curvos para proyectar la imagen de sus modelos sobre la madera, lo que explicaría por qué la perspectiva de la nariz y los ojos tiene una distorsión sutil que solo se encuentra en las fotografías tomadas con lentes de gran angular. Estamos viendo una captura óptica del siglo XVI, una huella de luz atrapada en aceite y resina. Muchos se preguntan, ¿por qué el cuadro se conoce como Mona Lisa o la Gioconda? Oficialmente es por Lisa Gherardini y su esposo Francesco del Giocondo, pero para un hombre como Leonardo, que escribía en espejo y cifraba sus diarios, los nombres nunca eran simples etiquetas. Como mencionamos anteriormente, si reorganizamos las letras de Mona Lisau, obtenemos Aumon Lisau. Amón era el dios egipcio de la creación y la fertilidad masculina, a menudo representado con cabeza de carnero. Isis, o Laisa, en algunas variantes antiguas, era la diosa madre, la fuerza femenina de la naturaleza. En esta unión de lo masculino y lo femenino es la clave de la filosofía de Da Vinci. Él creía que el ser humano perfecto debía contener ambas polaridades. Si observamos el cuello de la mujer, hay una prominencia que algunos anatomistas identifican como una nuez de Adán, muy suavizada pero presente. El secreto número 7 sugiere que la modelo no fue solo una mujer, sino también su aprendiz favorito y posible amante, Gian Gioachino Caprote, conocido como Salai. Leonardo usó los rasgos de Salai, un joven de belleza andrógina, para retocar el retrato original de Lisa Nal, fusionar a un hombre y una mujer en un solo rostro. Leonardo crió en andrógino sagrado. Esta teoría se refuerza al comparar la Mona Lisa con el cuadro San Juan Bautista de Leonardo, para el cual Salai fue el modelo confirmado. Las estructuras óseas son idénticas. Al mirar a la Gioconda, estás mirando una quimera biológica. Es una entidad que trasciende el género, lo que explica por qué su atractivo es universal y a la vez profundamente perturbador. No puedes ubicarla en una categoría biológica clara, y eso mantiene al sistema límbico de tu cerebro en un estado de alerta constante. Leonardo no pintó a una persona, pintó un concepto filosófico de unidad que la iglesia de su tiempo habría considerado una blasfemia digna de la hoguera. Por eso, el cuadro nunca fue entregado. Era una prueba física de su fe herética en la dualidad de la naturaleza. Regresemos al número oculto en el puente, L72. En la tradición de la cábala judía, de la cual Leonardo tenía conocimientos a través de los círculos neoplatónicos de Florencia, el Shem HaMeforash es el nombre de Dios, compuesto por 72 letras. Al colocar este número bajo el arco de un puente que atraviesa un río de agua viva, Leonardo está situando a la mujer en el centro de la creación divina. Pero el 72 también tiene un significado astronómico. Es el número de años que tarda el eje de la Tierra en desplazarse 1 grado. En el fenómeno de la precesión de los equinoccios en Leonardo,
Era un obsesivo de los ciclos de la Tierra. Sabía que el mundo no era estático, sino que estaba en constante cambio geológico. El paisaje detrás de la Mona Lisa muestra signos de erosión severa y picos que parecen de otro planeta. El secreto número 8 es que el cuadro es un reloj astronómico. La posición de las manos y la inclinación del torso coinciden con alineaciones estelares específicas que ocurren cada ciertos siglos. Investigadores independientes han superpuesto mapas celestes sobre la pintura, encontrando que las pupilas de la Gioconda se alinean con las estrellas principales de la constelación de Libra. La balanza, el signo del equilibrio. ¿Por qué esconder astronomía en un retrato? Porque para Leonardo, el microcosmos, el hombre y el macrocosmos, el universo, eran lo mismo. El ojo de la miniatura no solo contiene letras, contiene una representación del cosmos. Si analizamos el craquelado de la pintura, las grietas naturales que se forman con el tiempo, algunos estudiosos sugieren que Da Vinci pudo haber inducido ciertas grietas mediante el uso de diferentes tiempos de secado para crear un mapa estelar oculto que solo sería visible siglos después, cuando la pintura envejeciera. Es un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo, esperando que una civilización con la tecnología suficiente como la nuestra pudiera descifrarlo recientemente. El mundo del arte se sacudió con el descubrimiento y venta récord del Salvator Mundi, otra obra atribuida a Leonardo. Al realizar una superposición digital entre Cristo y la Mona Lisa, los resultados son escalofriantes. La distancia entre los ojos, la curva del puente de la nariz y la comisura de los labios encajan con una precisión matemática que descarta la casualidad. Leonardo utilizó la misma plantilla geométrica para pintar a la mujer más famosa del mundo y al Salvador del mundo. Esto nos lleva al secreto número 9. El rostro de la Mona Lisa es, en realidad, el rostro de la divinidad, según Leonardo, pero una divinidad que no reside en el cielo, sino en la tierra, en la carne y en la sangre. Mientras que el Salvator Mundi sostiene una esfera de cristal que representa el universo. La Mona Lisa parece contener ese universo en su interior a través de su mirada. Algunos teóricos del arte sugieren que ambos cuadros son las dos caras de una misma moneda. El Salvator Mundi es la cara pública, la religión oficial. La Mona Lisa es la cara oculta, la gnosis, el conocimiento secreto que solo los iniciados pueden ver. Incluso la posición de las manos es reveladora. En el Salvator Mundi, la mano derecha está levantada en señal de bendición. En la Mona Lisa, la mano derecha descansa sobre la izquierda, cerrando un circuito de energía. Es un gesto de contención y de secreto. En la iconografía renacentista, las manos cruzadas sobre el regazo también podían simbolizar la castidad, pero en el contexto de Leonardo, parecen indicar que ella guarda un silencio eterno sobre la verdadera naturaleza del hombre. Al mirar ambos cuadros juntos, se percibe una conversación silenciosa sobre el origen del alma humana que desafía cualquier dogma religioso tradicional. Para lograr los detalles que vemos hoy, con escáneres láser, Leonardo tuvo que trabajar en una escala que roza lo imposible para el ojo humano de su época. Se cree que utilizaba lentes de aumento extremadamente potentes
similares a los microscopios primitivos, para aplicar capas de pigmento que tienen el grosor de un glóbulo rojo. El secreto número 10 es la técnica de la microcapa. En lugar de mezclar colores en la paleta, Leonardo los mezclaba directamente en el ojo del espectador mediante la superposición de veladuras casi transparentes. Esto significa que el color que ves en la Mona Lisa no existe físicamente en la madera. Es un efecto óptico producido por la luz que atraviesa varias capas de barniz, rebota en el fondo blanco de la imprimación y regresa a tus ojos. Es exactamente el mismo principio por el cual vemos el cielo azul o el arco iris. Leonardo pintó con luz, no con pintura. Esto explica por qué el cuadro parece tener un brillo interno, como si estuviera iluminado por dentro. Pero aplicar estas capas requería meses de secado entre una y otra, lo que justifica por qué tardó 16 años en no terminarlo. Se dice que en sus últimos días, Leonardo lamentaba no haber podido capturar la vibración del alma de forma completa. Sin embargo, al observar la pupila de la miniatura, vemos que ha logrado algo que nadie más ha repetido: capturar la humedad del ojo humano. Si miras con suficiente aumento, hay pequeños puntos de blanco puro que simulan el reflejo de una ventana o una fuente de luz que no existe en la habitación donde se pintó. Es una realidad simulada. Leonardo creó el primer avatar de la historia, una entidad digitalmente perfecta antes de que existieran las computadoras, diseñada para sobrevivir a su creador y seguir cuestionando a la humanidad sobre su propia existencia. Si dejamos de hipnotizarnos con su mirada y analizamos las formaciones rocosas que se encuentran detrás de su hombro izquierdo, entramos en la fase más oscura de la psique de Leonardo. Investigadores que han aplicado filtros de contraste extremo y espejos angulares sobre el paisaje han descubierto figuras que no deberían estar ahí. Entre las grietas de las montañas aparece la silueta de lo que parece ser una cabeza de león, un simio y, lo más inquietante, un cocodrilo o una serpiente que parece emerger del agua. Leonardo no dejó nada al azar. Estas figuras representan las pasiones animales que el ser humano debe dominar. El secreto número 11 es que el paisaje es una representación del infierno de Dante, tamizado por la ciencia. Para Leonardo, la naturaleza era una fuerza devoradora. Al colocar a la Mona Lisa frente a este caos geológico, la presenta como la fuerza que pone orden al mundo. Sin embargo, hay una sombra específica cerca del puente que, al ser rotada 90 grados, revela un rostro humanoide con rasgos distorsionados, casi demoníacos. Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que Leonardo pintó a su propio daimón o genio guardián, protegiendo la espalda de la mujer. Es una advertencia a quien intente descifrar a la Gioconda sin la preparación mental adecuada, terminará perdiéndose en el laberinto de su propia locura. Esta técnica de ocultar figuras en el paisaje se llama pareidolia inducida. Leonardo sabía que el cerebro humano busca patrones en el caos. Al pintar formas ambiguas, obliga a tu subconsciente a proyectar sus propios miedos en el cuadro. Por eso, algunas personas sienten una paz profunda al verla, mientras que otras experimentan un rechazo visceral o una ansiedad inexplicable. El cuadro es un test de Rorschach de 500 años de antigüedad. No estás viendo rocas y ríos, estás viendo el mapa de tus propios traumas y deseos ocultos.
codificados en pigmento de lapislázuli y ocre. Es un error común pensar que la Mona Lisa siempre fue la pintura más famosa del mundo. Antes de 1911, era solo una obra maestra más en el Louvre. El secreto número 12 es que su fama actual no se debe a su estética, sino a un crimen. El 21 de agosto de 1911, un carpintero italiano llamado Vincenzo Perugia simplemente la descolgó, la escondió bajo su abrigo y salió del museo. Durante 2 años, el espacio vacío en la pared atrajo a más visitantes que la propia pintura. La gente hacía cola para mirar el vacío que había dejado la Gioconda. Este evento transformó un objeto de arte en un ícono de la cultura pop. La prensa de la época creó una narrativa de mujer fatal desaparecida, alimentando teorías de que el cuadro estaba maldito o que contenía secretos de Estado. Cuando finalmente fue recuperada en un hotel de Florencia, la Mona Lisa ya no era solo una tabla de madera, era una reliquia sagrada. Perugia afirmó que lo hizo por patriotismo, para devolverla a Italia, pero lo que realmente hizo fue activar el sesgo de escasez en la mente colectiva. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora. ¿Es la que regresó al Louvre la original? Durante los 2 años que estuvo desaparecida, se sabe que se fabricaron al menos 6 copias de alta calidad por falsificadores profesionales que planeaban venderlas a coleccionistas estadounidenses como si fueran la auténtica. El Louvre asegura que los análisis de pigmentos confirman su autenticidad, pero en el mundo del arte de alto nivel, las certezas son relativas. Si la Mona Lisa que vemos hoy fuera una de esas copias perfectas, el secreto de Leonardo se habría perdido para siempre. O quizás, el falsificador añadió sus propios códigos a la obra, creando una capa de misterio sobre otra ya existente. Recientes estudios con software de cartografía avanzada han propuesto una teoría que suena a ciencia ficción, pero que encaja con el genio matemático de Da Vinci. El secreto número 13 es que las curvas del camino y el flujo del río en el fondo coinciden con las coordenadas exactas de ciertos puntos arqueológicos en el norte de Italia. Leonardo, quien trabajó como ingeniero militar cartografiando territorios para los Borgia, tenía acceso a mapas que nadie más poseía en sí. Trazas una línea que cruce los ojos de la Gioconda y la extiendes hacia el mapa del Valle de Chiana. La línea señala ubicaciones donde Leonardo realizó obras de desecación de pantanos y fortificaciones. Algunos creen que el cuadro es, en realidad, un plano topográfico disfrazado de retrato. Los pliegues de su vestido no serían tela, sino curvas de nivel de un terreno específico. ¿Por qué ocultar un mapa en un cuadro? Porque en el siglo XVI, la información geográfica era poder militar puro. Leonardo pudo haber usado la Mona Lisa para transportar información estratégica, sin levantar sospechas. Un mensajero cargando un retrato de una dama no sería interrogado por espionaje, a diferencia de alguien que portara mapas militares detallados. Esta dualidad de funciones, arte y cartografía, muestra la capacidad de Leonardo para operar en múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. La mujer es el continente y el paisaje es el contenido. Ella es la tierra que él tanto estudió, una personificación de la geología italiana que él amaba y temía a partes iguales, volviendo a la fisiología de la modelo. El secreto número 14 nos lleva a la medicina forense. Médicos contemporáneos han detectado signos de una parálisis facial
parcial, conocida como parálisis de Bell, en el lado izquierdo de su rostro. Esto explicaría por qué un lado de su boca parece estar más tenso que el otro, pero hay algo más profundo a la coloración de su piel. A pesar del barniz amarillento por el tiempo, los análisis multiespectrales revelan que Leonardo utilizó tonos verdosos y grisáceos en las sombras de la carne que no son típicos de una persona sana. Existe una teoría que sugiere que Leonardo estaba pintando a una mujer que ya no estaba viva, o que estaba en el proceso de una transición espiritual. En la época, se creía que el alma abandonaba el cuerpo a través de los ojos. Si observamos el brillo de sus pupilas en comparación con la opacidad de su piel, parece haber una desconexión deliberada. Leonardo, quien realizó disecciones ilegales de cadáveres para estudiar el sistema nervioso, pudo haber capturado el momento exacto de la muerte clínica. En este lienzo, esta obsesión por la frontera entre la vida y la muerte es lo que le da al cuadro su cualidad uncanny o de valle, inquietante. Nos resulta demasiado real para ser una pintura, pero demasiado estática para ser un ser vivo. Es un objeto liminal. El hecho de que no tenga vello facial, como mencionamos antes, refuerza esta imagen de pureza cadavérica o de preparación para un ritual. Leonardo no buscaba retratar la vida, buscaba atrapar el aliento vital, el pneuma, dentro de una prisión de madera y aceite. Llegamos al final de este viaje de 30 minutos por la mente del genio. El secreto número 15, el que une todos los demás, es que la Mona Lisa es el testamento intelectual de Leonardo da Vinci. En este cuadro comprimió todo lo que sabía sobre óptica, anatomía, geología, astronomía, psicología y esoterismo. No es una pintura para ser mirada, es una pintura para ser leída. Leonardo sabía que su tiempo se agotaba y que sus cuadernos de notas podrían ser quemados o perdidos, pero un cuadro en la colección de un rey sobreviviría para siempre. La Mona Lisa es una cápsula del tiempo. Al final, el misterio no es su sonrisa, ni sus ojos, ni el código en el puente. El misterio es ¿por qué nosotros, después de 500 años, seguimos necesitando buscar respuestas en ella? Ella funciona como un espejo de la evolución humana. A medida que nuestra tecnología avanza, descubrimos nuevas capas. Primero fueron los rayos X, luego los escáneres infrarrojos, ahora la inteligencia artificial. Y cada vez que aplicamos una nueva herramienta, ella nos devuelve una nueva pregunta. Leonardo logró crear una entidad que evoluciona con su observador. Ella no es la misma para un hombre del Renacimiento que para un usuario de YouTube en el siglo XXI. Lo que nadie ve es que la Mona Lisa está diseñada para no ser descifrada nunca del todo. Es un bucle de retroalimentación infinito. Al intentar resolver su enigma, terminamos descubriendo más sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de asombro y nuestra obsesión por lo desconocido. Leonardo murió en 1519, pero mientras alguien siga mirando a la Gioconda y sintiendo esa punzada de inquietud en el pecho, él seguirá vivo, observándonos a través de esos ojos que contienen el código de la creación misma. Porque al final, el secreto más grande es que la Mona Lisa no nos está sonriendo, nos está esperando.